Y ya tenemos a Catalina Noriega en la línea. Buenos días, Catalina. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días para todos. Igualmente. Te escuchamos. Me escuchan. Pues mi querida Adela, importante lo que ocurrió con el Piojo. Te vas a acordar que yo el día de ayer, antes de saber de este exabrupto de Miguel Herrera, pues lo había calificado de fanfarrón. Fanfarrón por decirlo menos. Después vino su agresión a Cristian Martinoli y todo el zafarrancho, incluida su salida. Pero mi querida Adela, ¿por qué es tan importante? En primer lugar, porque es un reflejo absoluto de lo que ocurre en este país. Un país, mi querida Adela, en el que hacemos con enorme facilidad ídolos de barro. Lo ves en el campo artístico, pero sobre todo lo ves en el campo de la política. Lo ves en estas cuestiones deportivas, en las que mi querida Adela, pues además sale a relucir esa corrupción que también es ya como una característica de este país. En primer término, habría también que analizar los ataques a la libertad de expresión. Un país, mi querida Adela, en el que hay un número de periodistas muertos altísimo, y el señor Herrera se permite públicamente en pleno aeropuerto de Filadelfia atacar a un comunicador. Pues mi querida Adela, ¿de qué estamos hablando? Una violencia que de por sí nos tiene etiquetados a nivel internacional como uno de los enclaves del orbe con mayor violencia, y este individuo va y ejecuta una agresión en contra de un periodista. Yo creo, mi querida Adela, que reitero, lo que ocurrió fue muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente somos un país muy futbolero. Yo me confieso una enorme aficionada, pero además que el deporte es una actividad que inculca valores, que enseña disciplina, que tiene normas que hay que respetar, que enseña responsabilidad, que enseña a convivir con los demás, a jugar en conjunto. No puede ser un futbolista aislado que no tenga sentido del equipo. En eso estoy de acuerdo contigo, pero Martinoli no era precisamente gentil en sus comentarios contra el Piojo, y eso pues no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Una cosa es que él pudiera expresar todo su enojo en contra del manejo del equipo que hacía el Piojo, y otra cosa que pues deliberadamente lo ofendiera, ¿no? Yo creo, mi querida Adela, que cuando eres una figura pública no te queda más remedio
que atenerte al estar en las candilejas. Nadie es monedita de oro. Puede ser que este señor Martinoli se sobrepasara en sus comentarios, pero de eso a que un personaje aparezca como este señor Herrera, además acompañado de la hija, a golpear directamente sin dar un solo argumento, a darle ese ejemplo a la chiquilla de que las cuestiones se arreglan a base de golpes, pues me parece de vergüenza. El que está en el ojo del huracán tiene que ver cómo se las arregla para salir de él. Somos figuras públicas. Cualquiera puede ser sujeto de una crítica y de una crítica muy mordaz. En este caso tendría que haber tenido la piel mucho más dura que lo que demostró. Pero a lo largo de su carrera, aparte de que siempre fue colérico, mi querida Adela, pues estaba el manchón de ese Twitter el día de las elecciones, favoreciendo al Partido Verde. Eso fue inexcusable. Por esa razón deberían haberlo expulsado de inmediato del equipo. Te vas a acordar de lo que ocurrió con el Canelo, el boxeador famosísimo, cuando apareció con el logo del tricolor o con la bandera en aquel encuentro en Las Vegas. Fue un escándalo terrible. ¿Por qué, mi querida Adela? Porque hay reglas. Y este señor se saltó al Instituto Nacional Electoral, se saltó el código electoral y creyó que podía quedar en la impunidad. Por este tema así quedó. Pero ahora, mi querida Adela, pues volvió, en pocas palabras, a meter la pata. Debería servir de lección. Debería de servir para que la opinión pública no nos fuéramos en esta cinta de hacer ídolos con pies de barro. Debería servir para que tuviéramos mucho más espíritu autocrítico. Todos sabemos que cuando nos quieren meter a un personaje en la cabeza, pues los medios se vuelcan, Entonces habría que tener un doble criterio para quitar la paja y quedarse, mi querida Adela, con la esencia. Así que, pues por lo pronto, el Piojo para afuera, pero ahora habrá que ver si esta Federación Mexicana de Fútbol, que francamente deja mucho que desear, actúa auténticamente con la ética que debería de tener la máxima dirigencia de un deporte tan importante para este país como lo es el fútbol. Bueno, muchas gracias, Catalina. Al contrario, mi querida Adela, y que pasen
Muy buenos días. Igualmente, Catalina, hasta mañana. Juan Jiménez Salalpa, de 59 años, nos llama de Xochimilco. Me extraña que Adela, que dice que es maestra, defienda a un tipo tan corriente como el Piojo. Él está haciendo otras actividades que no le corresponden. Y si el padre es bajo en cultura, ¿cómo esperaban que fuera la hija? Tengan un poco más de visión. Y usted necesita actualizarse, Adela. Porque una cosa es ser maestra y otra es ser comunicador. ¿Cuál es su mensaje? Necesita prepararse más. El deporte es valores y el Piojo nunca los ha demostrado. Nada más quiero que me digan en qué momento lo defendí. ¿Me escucha por su radio? No, es que la gente recuerda, hace un constructo mental y cree lo que se imagina que tú dijiste y lo convierte en realidad en su cerebro. Eso requiere realmente un poquito de atención de parte de la persona, porque precisamente es la capacidad de entender lo contrario de lo que te están diciendo, y sí es un problema mental. Beatriz Aguirre Montessori, 47 años, de la Gustavo A. Madero. Adelita, Cristian Martinoli en ningún momento ha ofendido, simplemente fueron críticas deportivas. Sin embargo, el que siempre ha utilizado palabras antisonantes es el Piojo. Ya estamos hartos de que Adela no reconozca lo que está sucediendo en el país. Nosotros no somos tontos y nos damos cuenta de las cosas. Yo creo que por lo menos la segunda parte de lo que dijo no es cierto. No digo que sean tontos, pero sí no se dan cuenta de lo que sucede. Por supuesto que era una campaña casi de odio de parte de Martinoli contra el Piojo, que le caía mal, quién sabe por qué. Y estaba duro y duro y duro, y la reacción del Piojo, sabiendo cómo es, aunque muy reprobable, se explica. ¿Por qué no se fue contra cualquier otro que lo han criticado de igual forma? Por favor. No, es que esto es la respuesta a alguien que lo agarró de cochinito. Sí, la verdad es que durante meses, no fue durante esta campaña, meses que Martinoli insistía. Además, yo no sé a ciencia cierta porque, tampoco sigo tanto a Martinoli, pero por ahí leí o alguien me decía que sí había, no criticado si jugaba el 4-4-2 el Piojo, si metía guardado, si dejaba uno afuera, etcétera, sino más bien criticaba desde luego esa parte, pero también que se metía con cosas personales del Piojo. Yo no sé a ciencia cierta si eso sucedió, pero si sucedió también es una irresponsabilidad del comunicador, porque en este caso el comentarista deportivo tiene que dedicarse a analizar lo que sucede en el terreno de juego, en el fútbol, en el equipo y demás, no si el Piojo hace o deshace, etcétera. Ahora, claro que cometió muchos errores el Piojo, desde luego, pero insisto, yo creo que también la responsabilidad del comunicador tiene límites. No es que tú puedas hablar y decir lo que quieras sin ningún tipo de responsabilidad también para ti. Sí, en otros ámbitos generalmente el gobierno o alguna fuente de poder le pone uno que se llama espejo. ¿Cuántos años? A un crítico. Es alguien que va siguiendo la trayectoria del crítico y le va pegando flexiblemente. Es una táctica para acallar también o para anular a los críticos del poder. Claro, aquí es muy distinto, pero Martinoli se comportaba como la sombra, el espejo crítico del Piojo y pues sabiendo cómo es, no tenía absolutamente nada extraño que cuando se encontraran donde fuera hubiera bronca. Pero además un provocador, lo que yo comenté con Catalina no era referente ni al Piojo ni a Martinoli, sino que esta situación no tiene nada que ver
con la libertad de expresión. Por supuesto. Son cosas diferentes. La libertad de expresión es algo que va más allá de este conflicto, como tú lo llamaste, de cantina entre dos personas, y hay que tomar más en serio y tener una idea clara a lo que se refiere la libertad de expresión. Claro, porque cuando empezamos a simplificar, digamos, los términos, es cuando pierden su valor. O sea, si nosotros empezamos a catalogar todo que es una violación a la libertad de expresión, al rato no vamos a poder decir nada porque todo es una violación, o hacer nada porque todo es una violación a la libertad de expresión. Yo creo que ese es un pleito de cantina, en un arranque del Piojo que tiene un carácter, la mecha corta, lo que sea, pero realmente violación a la libertad de expresión es lo que hemos visto en Veracruz, lo que hemos visto en Guerrero, o sea, cosas graves verdaderamente, donde están en peligro vidas. Aquí es un pleito cantinero, que insisto, ahora se puede solucionar en cualquier cantina, porque los dos, bueno, al menos el Piojo ya es un ciudadano de a pie. No creo que trascienda más allá de eso. Yo ya había cerrado la carpeta del Piojo, pero esta información realmente me dolió. El puñetazo le va a costar al Piojo 209,000 pesos diarios. El Piojo había ganado en su función como director técnico 135 millones de pesos, 36 por concepto de sueldo, 81 más por contratos publicitarios, además de lo percibido por propaganda política, y todavía están pendientes 90 millones de pesos por concepto de indemnización. Yo creo que debería recurrir al Partido Verde y buscar que le apliquen su seguro de desempleo. Oye, es que esto es ofensivo. No, yo creo que con un buen abogado se defiende perfectamente. Una cosa así. Pues habría que ver también qué dice la cláusula. Si el contrato dice que por rescisión de contrato no te pagan todo, sino una parte, pues... ¿Sí? Dice, qué incongruentes se muestran los comentaristas. Según ustedes, no es libertad de expresión que Martinoli critique al Piojo, pero anotando. Sí es libertad de expresión que Alejandro hable mal del licenciado Chaifet. No, no estamos hablando, o sea, el problema no es el problema no es un problema de persecución a la libertad de expresión. Ese es el punto. No. Así es. Martinoli tiene la libertad de expresión de criticar al Piojo y lo que sea. Aquí la respuesta no está agrediendo, digamos, el Piojo no busca la ley mordaza, amordazar a los periodistas para que no hablen nada. Es un pleito de cantina que tiene él con Martinoli. ¿Ya? Que considera que lo agarró de puerquito durante mucho tiempo. Exactamente. Oye, Adelita, y nadie va a defender a Luis García, pobrecito, que cachetadón también le metieron. Y él no va a... ¿Para qué se pone en medio? ¿Cómo se llama usted? Saber evitarlo. Fíjate, ahí sería el ejemplo perfecto. ¿Cómo? La hija del Piojo está perpetrando un acto en contra de la libertad de expresión. Bueno. No. ¿Cómo se llama usted? Era una ciudadana que está harta de otro ciudadano y lo cacheteó. ¿Camisal? Sí, no, o sea, no confundamos. Esto no es una persecución del Piojo contra la libertad de expresión. No. Es simplemente un hartazgo de lo que uno le dice ojo al otro, pleito de cantina. ¿Colonia qué?